desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Realmente estuve toda la semana dando vueltas, porque realmente no sabía qué predicar. Tenía varios textos, tenía varias ideas, pero no... pasa que cuando a veces uno tiene, tenemos esa necesidad de expresar las cosas que están pasando. La prédica tiene mucho que ver con las cosas que pasan en la semana, con las cosas que vienen pasando en la iglesia, en la sociedad, y uno predica con el diario del día y con la Biblia, con las dos cosas, ¿no? Y bueno, y están esos textos que vienen a nuestra mente, que vienen a través de un libro, a lo mejor, de alguna lectura, de un devocional, también de algo que nos comenta algún hermano. Y es complicado a veces elegir, y cuando a veces hay una vorágine de cosas que pasan, en la semana se hace más complicado todavía, porque uno no sabe en qué meditar. Incluso las meditaciones son muy momentáneas. O sea, me ha pasado que uno prepara el mensaje durante la semana y después el fin de semana, cuando lo va a predicar, tiene muchísimo que ver con lo que algunos teólogos llaman las señales de los tiempos. No las señales de los tiempos como, bueno, esto es lo último que va a pasar y esto es el final de la vida, es la final del Apocalipsis o alguna cosa así, sino que son las señales de todos los días. Son las circunstancias de todos los días que nos golpean y que nos hacen reflexionar sobre algunos temas, cosas de la vida, cosas de las vidas cotidianas, de la vida de todos los días, como que van poniendo inquietudes en nosotros, nos hacen recordar algún pasaje, nos hacen recordar alguna prédica, algún sermón, alguna conferencia a la cual asistimos, alguna conversación. Siempre viene a la mente esas cosas, ¿no? Y bueno, y esa es la señal de los tiempos también, porque es la señal que nos permite a nosotros saber para dónde disparar, simplemente. Saber para qué lado correr o para qué... o entender con qué nos enfrentamos. La semana pasada, cuando hablábamos de lo verdaderamente profético, les decía que en la prédica de la semana pasada, que se llama verdaderamente profético, la acción profética de la iglesia, que no está en conocer el futuro, sino el entender el presente, sino entender lo que nos pasa todos los días. Entender lo que nos pasa es un acto al menos doloroso para las personas, ¿no? Entender lo que te pasa alrededor es doloroso. Por lo general no nos va a traer muchas alegrías. Si uno se centra en cosas pequeñas de todos los días, si uno se centra en que, bueno, qué sé yo, en ir a bailar el domingo a la noche y vivir alcoholizado todo el domingo, con la resaca y bueno, y meta música y truco y asado y vino, bueno, qué sé yo, a lo mejor va a ser mucho más más alegre la vida, que es lo que uno ve, ¿no? Uno ve que las personas trabajan toda la semana, se matan laburando, todo, y el sábado y el domingo como que se abstraen de todo. Y es como si el mundo se parara esos días, ¿no es cierto? Como si se parara todo el mundo, y el lunes vuelta otra vez a trabajar y otra vez al yugo y a la...
Bueno, lo dice Eclesiastés. Eclesiastés dice que un día le transcurre al otro y que siempre pasa exactamente lo mismo y que la persona... Pero nos dice Eclesiastés que la persona que adquiere sabiduría adquiere dolor, adquiere angustia. ¿Por qué? Porque la sabiduría no está en exceso de información, que hoy tenemos muchísima. Tenemos acceso a la información, aunque haya toda una parte de la población que no tenga acceso a Internet y acceso a las TICs, ¿no? Las TICs, acuérdense, son las tecnologías de la información y de la comunicación. Y no tienen acceso a eso, entonces viven medio como en una isla. Pero por lo general todas las personas urbanas o hasta las suburbanas como nosotros tenemos acceso y tenemos mucho acceso a la información y bueno, pero una cosa es tener acceso a la información y otra cosa es entender la información, entender lo que nos pasa. Y que lo que nos pasa, entendiendo lo que nos pasa, no nos trae mucha alegría. Nos trae más que nada un poquito de desolación, un poquito de desesperanza, ¿no es cierto? Entonces, lo interesante de esto, lo importante de esto que vamos a ver hoy, es entender que Dios es el Evangelio, de que Cristo es el Evangelio, y que podemos ir sumando todos los aspectos que vamos viendo semana tras semana, sermón tras sermón, palabra tras palabra, estudio tras estudio, cómo todas las aristas y todas estas facetas de los diamantes, ¿no es cierto? De este diamante que es el Evangelio, que tiene un montón de facetas como los diamantes, ¿no? Cuando el diamante cuanto más facetas tiene, cuanto más cortes, cuanto más cositas tiene, es mejor, es más lindo porque brilla más, refleja la luz de todos lados. Y el Evangelio es así, el Evangelio tiene muchísimas facetas. Nadie puede decir el Evangelio es tal cosa, sino que el Evangelio abarca la vida, abarca muchos aspectos. Porque también cuando hacemos esta declaración de decir Dios es el Evangelio, Jesucristo es el Evangelio, también decimos que Jesucristo tiene un montón de facetas, que Dios tiene un montón de facetas, que Dios no toma solamente nuestra vida espiritual, no toma solamente nuestra vida económica, no toma solamente nuestra vida de las relaciones, sino que Dios toma nuestra vida. Y nuestra vida es una vida holística, es una vida integral, una vida donde este pensamiento tan griego que tenemos a veces del tema de la cosa esta, de la forma de mirar el Evangelio, de esta teología tan griega, de decir, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Si uno le dijera a Jesús eso, Jesús le diría, no pensamos así, nosotros pensamos que somos una persona. No existe esta cosa tripartita. Eso es un pensamiento muy, muy griego y muy después de Jesús. Jesús pensaba en las personas no como en la salvación espiritual, sino pensaba en la salvación integral. Él se preocupaba por todo lo que le pasaba a la persona. Lo que nosotros necesitamos es entender esto de que Dios es el Evangelio y de que el Evangelio permea todas las áreas de nuestra vida. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 5, vamos a leer del verso 1 al... Romanos capítulo 5. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter,
La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. Y vemos estos aspectos, ¿no? de cómo es el Evangelio, que Cristo es el Evangelio. Dios es el Evangelio y Dios es, no solamente es el precio, sino también es la ganancia. No solamente es el costo, Dios es el costo mismo del Evangelio, sino que también es la recompensa. Tiene esos dos aspectos, ¿no es cierto? Fíjense que, por ejemplo, cuando uno hace alguna compra o compra un producto, ¿no es cierto? Muchas veces lo que uno paga es el costo. Lo que uno paga es lo que cuesta, la plata que uno eroga para pagar eso que quiere comprar. Pero después los beneficios están en el uso. Están en cómo uno utilice eso que compra. Y a veces tiene mucho que ver con nuestra pericia, ¿no es cierto? Con nuestra capacidad de utilizar las cosas. En el Evangelio las cosas son distintas. En el Evangelio los costos los pagó Dios. Y los beneficios no están puestos en nuestra capacidad de disfrute, sino que están puestos en Dios también, los beneficios. En este beneficio de que, bueno, fuimos reconciliados, fuimos salvados, y esta nueva forma de vida, este gozo que está dentro nuestro, de sabernos salvos, de saber que Dios está de nuestra parte, de sabernos reconciliados con Dios, eso es parte son parte de las recompensas. Y esas recompensas no tienen mucho que ver en base a mi disfrute o en base a cómo yo me comporto. Tienen que ver con lo que Dios hace en nuestra vida. Hace muchos años, uno de los libros que me había impactado muchísimo, si no me equivoco, creo que era de Watchman Nee, el libro que se llamaba Sentaos, andad y estad firmes, algo así era. Y Watchman Nee decía, se basaba en el capítulo 1 de Efesios, en lo que dice Pablo, y él decía que el Evangelio es todo lo contrario a cualquier religión o a cualquier cosa en el mundo que uno quiera hacer. Porque arrancaba sentándose. Y él tomaba ese pasaje que dice, estamos con Cristo justamente sentados en los lugares celestiales. Y él decía, así arranca, sentaos, andad, estad firmes. Es de Watchman Nee, ¿no? Y la cosa, el tema, es que uno por lo general piensa que en la vida cristiana uno tiene que hacer cosas. Pero lo real es que uno se tiene que sentar y que tiene que descansar en Dios. Y que tiene que descansar en que ese evangelio en el cual he creído es lo suficientemente poderoso, fuerte, producto del amor, producto de la pasión, producto de la
de la alegría de Dios, producto del pensamiento de Dios, de ese pensamiento de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Son pensamientos de bien y no de calamidad, para que tengan un futuro y una esperanza. Esos pasajes cuando los leemos como que nos llenan, ¿no es cierto? Nos llenan de vida y uno puede empezar a pensar de otra manera en Dios. Y cuando hablamos de este evangelio que comienza sentándonos en las promesas de Dios, sentándonos en lo que Cristo hizo por nosotros y todo, realmente podemos afrontar la vida con esa esperanza de futuro, con esa esperanza no solamente en el futuro, sino en el presente. Acá Pablo lo dice claro, acá en el último versículo que leímos, el 11, ¿no? Y no solamente esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Y el versículo 10 dice, porque Dios, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él. Hay una reconciliación aún a pesar de nuestra maldad. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y él acá no habla tanto de la muerte de Jesucristo, sino que habla de la vida de Jesucristo. Y dice, seremos salvados por su vida. Porque el Evangelio no se trata solamente de muerte, se trata de vida, se trata siempre de un evento. Se trata de un evento que ya pasó, que es la muerte de Cristo y que tiene consecuencias constantes, eternas y todas esas cosas. El bautismo del Espíritu se da en el momento del convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Del convencimiento que hace el Espíritu Santo, no estamos esperando una llenura del Espíritu, ni estamos... No, cuando Dios nos salva, nos da todas las capacidades y todo lo que necesitemos para que Él pueda manifestarse por medio de nosotros. Y por medio de su vida, por medio de la vida que Él viva en nosotros poder ser plenamente felices, plenamente esperanzados. Vemos acá en este pasaje que vemos el precio y el premio. Vemos el pago de esta libertad, de todo esto, pero vemos también las consecuencias y vemos también las gratificaciones de haber obtenido eso. Y ambas cosas salen de Dios. Lo que nos queda claro acá con esto que dice Pablo es que las dos cosas provienen de Dios. Que tanto el pago por la muerte, no hay una necesidad de sacrificio propio, no hay una necesidad de hacer promesas o de andar de rodillas, de ir caminando a ningún lado, ni de hacer ninguna otra cosa, porque a veces confundimos ese tipo de cosas con esto de tomar la cruz todos los días y seguir a Cristo. Negarse a uno mismo se toma como que uno se tiene que flagelar en la negación. Y no se nos está diciendo de eso, se nos está diciendo que pongamos a Dios en primer lugar, nada más. No se trata de sufrimiento ni se trata de privarnos, de privarnos de cosas, sino que dejemos que Dios pueda derramar no solamente su amor, su misericordia, sino también que pueda derramar sus regalos, de que pueda darnos no solamente la justicia del reino de Dios, sino también las añadiduras del reino de Dios. Esas son las cosas que Dios quiere darnos. Y tenemos que entender que el precio de esto, del precio de nuestra salvación, de nuestra reconciliación, de todo esto, tiene que ver con la muerte de Cristo. Cristo murió por los malvados, dice el versículo 6 que estábamos leyendo. Ahora, ese fue el pago, pero fíjense lo que es el premio de Dios para nosotros, ese premio, esa gratificación,
esas características que nos hacen más felices, que nos hacen más plenos, que nos hacen incluso mejores personas, y mejores personas para relacionarnos con los demás y mejores personas para relacionarnos con nosotros mismos. Porque acuérdense que el pecado tiene esa característica y tuvo esa característica de separación, que tuvo esas 3 separaciones de las cuales habla Génesis, ¿no es cierto? Tuvo una separación con Dios, una separación de la comunión con Dios, pero también tuvo una separación con mis prójimos, ¿no es cierto? Ahí empezaron estas idas y vueltas, ¿no es cierto? De Eva, ¿no es cierto? Y bueno, que la culpa la tuvo él, que no, que la culpa la tuvo ella. Bueno, parirás con dolores, pero también tu marido se va a enseñorear de vos y vos vas a vivir solamente para complacerlo a él. Y toda esa mirada, que si bien tiene una mirada muy machista, que tiene que ver con la cultura judía, tiene que ver con la ruptura de nuestras relaciones interpersonales. Hoy orábamos por las relaciones interpersonales. Bueno, esas relaciones interpersonales son producto del pecado del hombre y son producto de esa separación de Dios y del pecado que mora en nosotros. Pero también provocó una tercera ruptura y una tercera separación, y que es la separación de nosotros mismos. Esta separación que tiene que ver con no conformarnos con lo que somos. El otro día escuchaba un stand-up ahí que hablaba sobre, dice, el problema es que nos mintieron desde chicos, que como que, ay, mirá el príncipe, ay, mirá la princesa, ay, él no sabés lo que hace este nene es súper inteligente. Y dice, todos nos hicieron creer que estábamos para más. Dice, y vemos a este chico, ay, el nene es un príncipe, dice, y el pibe es un pibe re común, pero que se le cae la cara de común. Y así nos parece a nosotros, nos parece que nosotros siempre estuvimos para más, y que el mundo no vio lo bueno que éramos, y que el mundo no valoró todas las cosas que hacemos. Entonces pensamos que, y viste, yo hago las cosas bien y a mí las cosas no me van bien, o yo hago esto. Y tal vez es por esta percepción que tenemos, y por esta percepción también de que que tiene que ver también con el mundo, que tiene que ver con la propaganda, del mundo. El mundo, si hay algo que tiene, es que se vende bien a sí mismo, ¿no es cierto? Fíjense, ¿no? Vemos la propaganda de Gancia y vemos todas unas fiestas ahí, bueno, un COVID palusa es eso, ¿no? O sea, van a terminar todos infectados, abuelos muertos, papá que tenía EPOC se murió, pero bueno, la pasamos lindo, ¿no? Y hay como esa cosa, ¿no? De que uno con un Gancia ahí vestido con la mejor ropa, o con esta gente que no, sin importarme nada, yo puedo ser feliz. La propaganda de Chevrolet, por ejemplo, ¿no es cierto? Nuevos caminos, nuevas experiencias, nuevo esto, ¿no? Y como que, bueno, ahora vamos a poder vivir todo lo que no pudimos vivir de otra manera, ¿no es cierto? Y ni hablar de esa propaganda de Chevrolet de hace 4 años, ¿no es cierto? Donde hablaba de la meritocracia, ¿no? Donde hablaba de, bueno, porque te lo mereces. Y uno puede llegar a pensar y dice, ¿cómo no me merezco esto? Yo trabajo todo el día, yo estoy todo el día acá, yo no me lo merezco, ¿no es cierto? Y uno piensa que está para más. Y el mundo piensa que está para más. Y el mundo piensa que tiene que evolucionar, o que tiene necesita un nuevo orden mundial, o que necesita una nueva conciencia, una nueva cosa. Y a lo mejor lo que necesitamos es empezar a conformarnos un poco más, a ser un poquito más conformistas, a pensar un poco más en el otro, a ser más misericordiosos, a ser más empáticos, y a pensar en no derechos, ¿no es cierto? En vez de pensar en derechos, no, bueno, pero yo tengo derecho a disfrutar, porque yo trabajo toda la semana, y a mí nadie me va a venir a decir que yo el fin de semana no me puedo juntar con mis seres queridos, con mis amigos, porque yo me merezco, porque yo trabajo. Miren, si hay un merecimiento que tiene la humanidad, es la muerte. La paga del pecado es
la muerte. Es eso. Puesto que todos somos pecadores, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Tenemos todos esos textos, ¿no? que son medio bajón, son bajones esos textos. Pero son reales. Digo, está bueno que lo tengamos en cuenta. No está para que estemos todo el día lamentándonos por eso. Digo, ¿por qué? Porque Pablo mismo se va a encargar de darnos la esperanza en base a eso. Va a decir, más la dádiva de Dios es la vida eterna. Más el regalo de Dios va a ser Jesucristo. Entonces uno puede encontrar satisfacción en esas cosas. ¿Y cuál es este premio que nos compró por ese precio? Vamos al versículo 9. Dice, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, este es el pago, acá ya hubo pago, ya está, fuimos comprados, ¿con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Y no solo esto, sino que también nos regocijamos, nos gozamos. Es más que gozo, es regocijarse. Está por encima del gozo esto. Nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Hemos sido justificados por su sangre y con cuanta más razón, ¿no? Debido a esta justificación, recibimos este premio. Un premio pleno, gratificante y el sentirnos bien. El sentirnos bien con nosotros mismos, el tener mejores relaciones con los demás y el tener una relación totalmente abierta, plena, de confianza con Dios. Esta cosa de poder acercarnos a Dios, de no tener que flagelarnos, de no tener que estar culposos delante de Dios, sino que realmente, dice el versículo 10, seremos salvos por su vida. Y el versículo 11 dice más, y no solo esto, sino también nos regocijamos en Dios. No hay más después de eso. Más que el regocijo, más que el gozo y más que el regocijo no hay. Uno se siente gozoso, uno se siente pleno, uno se siente acabado. Y está esa frase hecha así de tarjetita de heladera, de imán de heladera, ¿no? Que dice, pobre no es el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿No es cierto? Y ahí tiene que ver en cuán pleno te sentís en Dios. Cuán pleno y cuánto de este evangelio realmente te hace sentir pleno. O cuánto de este evangelio, por el contrario, es un lugar donde lavar culpas solamente. Tenemos que entender a ver si el evangelio se trata de lavar culpas o el evangelio se trata de, a pesar de las culpas, sentirnos completos, sentirnos gozosos, sentirnos satisfechos con nosotros mismos. Sabiendo que si yo me esfuerzo en algo y que no lo logro, no es porque el mundo me ha atacado y no me ha dejado ser. Que tenemos que empezar a disfrutar de nuestro esfuerzo, del esfuerzo en sí mismo. ¿Por qué? Porque si no, el esfuerzo es una pérdida de tiempo, digamos. O sea, ¿de qué me sirve a mí hacer 5 años de facultad si mi único objetivo de esos 5 años de facultad fueron recibirme y encontrar un trabajo? Entonces, esos 5 años de facultad fueron 5 años perdidos en mi vida, en los cuales yo pagué con mi tiempo, con mi falta de disfrute, con todas esas cosas, para poder obtener un título que me permita tener un trabajo, que me permita tener dinero. No disfruté esos 5 años, no los disfruté. Y digo, disfrutar las cosas de la vida de todos los días, porque todo está puesto en la mesa para que lo disfrutemos. Aún nuestro propio esfuerzo es parte de la vida. Gracias a Dios porque podemos hacer el esfuerzo. Gracias a Dios porque podemos levantarnos, porque podemos respirar, porque tenemos la salud. Y porque aún a veces en nuestra enfermedad y en todas nuestras limitaciones hay cosas que podemos hacer. Bueno, disfrutemos esas cosas que podemos hacer, pero disfrutemos también
del hacer esas cosas. Porque si no, después de perder 5 años en la facultad, cuando tengamos ese título, vamos a tener el trabajo de buscar trabajo. Y entonces, cuando tengamos el trabajo, ahí va a estar nuestra esperanza puesta, en tener el trabajo. Entonces todo ese tiempo que yo busqué trabajo no lo disfruté tampoco. Y cuando encuentre ese trabajo tampoco es un medio en sí mismo. Ese trabajo va a ser para que yo gane plata, para que yo tenga un buen pasar económico. ¿Qué va a pasar con ese buen pasar económico? Va a pasar esto, va a pasar que hasta que yo no logre tener el dinero, el trabajo yo no lo voy a disfrutar. Va a estar en eso nada más, en que es un trabajo y en que es un medio. Y cuando tenga el dinero tampoco voy a ser feliz, porque voy a ser feliz realmente cuando pueda comprarme eso que yo creo que me va a hacer feliz. Y cuando te querés acordar, cuando vos decís, bueno, ya está, ahora sí tengo todo. Necio, hoy vienen a buscar tu alma. ¿De qué te sirvieron todas esas cosas por las cuales no viviste? No por las cosas por las cuales viviste, sino las cosas por las cuales no viviste. Porque no viviste el trabajo, no lo disfrutaste. Digo, si para mí vamos a suponer, ¿qué pasa si Adrián, su único momento de alegría es cuando le dan la plata por la mesa de luz, por el ropero o por el mueble que hizo? ¿Qué pasó con todo el tiempo que él estuvo trabajando la madera, que estuvo disfrutando de, a pesar de todas sus limitaciones de salud, poder encontrar las fuerzas, el tiempo y la alegría de poder hacer eso? Digo, si no el disfrute es muy poco. Es muy poco, son muy pocos los momentos. Hay una frase, Carpe Diem, disfruta el momento. Disfrutar el momento. Carpe Diem, si uno quisiera buscar un libro para Carpe Diem, es Eclesiastés, sin lugar a dudas. Es el libro del disfrute, es el libro de las pequeñas cosas de la vida, y es el libro de la esperanza, de disfrutar el momento, de tener todo eso. Lo que digo es, en base a que Dios pagó el precio y a que Dios es un premio en sí mismo, ¿no es cierto? A que Dios es la justicia de Dios y que también es el producto de esa justicia, que es la reconciliación, que es esta reconciliación con Él, con las relaciones y con nosotros mismos. Que podamos sentirnos más plenos con nosotros mismos y que no necesitemos esperar ese día especial, esperar ese momento especial, sino que disfrutemos todos los días de nuestra vida, todo el momento. Hay un refrán que dice que el leñador no está perdiendo tiempo cuando está afilando el hacha. Nadie pierde el tiempo, nadie está esperando. Ese momento ya está. Y tenemos que entender algo, que uno puede guardar plata en el banco, puede poner cosas que les gustan en una caja fuerte, puede poner los libros que le gustan en una biblioteca y los puede tener ahí para disfrutarlos cuando quiera, y puede atesorar cosas. Lo único que uno no puede atesorar es tiempo. El tiempo no se puede guardar en el banco, el tiempo no se puede guardar en una caja fuerte, y el tiempo que se va y el momento que se va, uno no lo puede volver a disfrutar. Entonces, esta prédica que parecía media bajón, es una prédica de todo lo contrario, es una prédica de disfrute. Es un mensaje de disfrute, es un mensaje de decir, si Dios hizo esto por mí cuando yo era enemigo de Él, ahora que estoy salvado, ahora que soy salvo, ahora que he recuperado mi relación con Él, ¿cuánto más Dios no me va a dar todos los disfrutes de la vida? ¿Cuánto Dios no me va a explicar cómo disfrutar de la vida? Debemos aprender a disfrutar más. Aquellos que disfrutan más de los momentos son más felices. Son más felices a largo plazo.
son personas que no necesitan la zanahoria ahí adelante. La zanahoria es una anécdota, porque lo importante es el momento en que estás, como dice Box Day, en la canción Presente, ¿no? En esa canción, bueno, Box Day es un grupo, los millennials no entienden nada, pero digo, Box Day, un grupo de los años 70, tuvo un álbum que se llamaba La Biblia, y uno de los temas está basado en no era un grupo cristiano, nada, era un grupo de rock súper secular, súper pero tenía un tema que se llamaba Presente, y ese tema Presente estaba basado en Eclesiastés, y decía eso, ¿no? Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. ¿Se acuerdan de esa canción, no? Que fue famosa ahí hace unos años, volvió a estar como de moda, y bueno, lo que dice en el estribillo, al final del estribillo dice, lo importante es el momento en que estás, así es el presente. Lo importante es el momento en que estás. El momento está aún en esta misma prédica. En este momento ya tenemos que estar disfrutando con estas buenas noticias. No importa que la alegría no va a estar en cuanto las cumplamos estas cosas, cuando vayamos a hacerlas. Ya está en este momento. Disfruten cada momento de su vida. Porque como vimos, miren cuánta gente ha pasado que se ha muerto lejos de su hogar, lejos de sus seres queridos, sin poder verlos, sin poder ni siquiera hacer el duelo del entierro, del velorio. Todo ha pasado así muy por encima y no hemos llegado a ver a nuestros seres queridos. Uy, miren, si yo hubiera sabido que esto iba a pasar, hubiera ido antes, lo hubiera llamado antes, hubiera hecho las cosas antes. Bueno, este es el momento es el presente, no hay otra cosa. El futuro, ¿quién sabe? El futuro eterno sabemos todo, ¿no? Pero como dice Santiago, no digas, iremos y negociaremos y haremos todo esto. ¿Quién sabe? Dice Santiago. Y Santiago puede decir, miren qué falta de fe Santiago. Sin embargo, él toma esa idea de Eclesiastés, ¿no es cierto? De que lo importante es el momento y que lo importante es vivir el momento y vivirlo con plenitud, ¿no? Porque nadie sabe qué nos depara el mañana, más allá del regreso inminente de Jesucristo y de que todo esto que nos causa tanto dolor y que de este mundo tan cada vez despreocupado de sí mismo, amantes de sí mismo, como dice la epístola de Pablo creo que es a Timoteo, amantes de sí mismo, desobedientes a los padres, maldicientes, amantes de las riquezas, todo ese tipo de cosas. Bueno, ese es el mundo en el cual estamos, pero Jesús algún día se va a encargar de eso. Pero en el mientras tanto, la iglesia, cada uno de nosotros, en el poder del Espíritu, se goza y se regocija en el regalo de Dios, en este Cristo que hoy vive, que está intercediendo por nosotros y que está preparando una morada para nosotros, que no está despreocupado de nosotros y que en algún momento puede ser ya, puede ser mientras tanto, puede ser mucho más allá, va a volver por nosotros y va a transformar todo este mundo solamente con el resplandor de su venida. Amén.